Bienvenidos a Moda y Apropiación Cultural. La moda es uno de los sectores más importantes de la industria colombiana en este momento, debido a que Colombia, solo en el 2019, se ha posicionado como el primer exportador de confecciones en tejido plano en Sudamérica. Asimismo, la industria de la moda representa el 9,4% sobre el total del PIB industrial y emplea alrededor de 600.000 personas. No obstante, de esta gran industria se deriva un fenómeno de la apropiación cultural, algo que está presente en todas las marcas, modelos y estilos favoritos que vemos en toda la moda en la actualidad. La definición de apropiación cultural aún no está definida jurídicamente ni internacionalmente. No obstante, varios diccionarios se han tomado la libertad de definirlos, como Oxford en el 2017, que lo definió como la adopción no reconocida o inapropiada de las costumbres, prácticas o ideas de una persona o sociedad por parte de miembros de otra, y típicamente por una sociedad más dominante. Los doctrinantes han estipulado dos definiciones aparte de la del diccionario, en donde una lo define como la toma de un bien tangible o intangible como si fuese propio por medio de su incorporación en la indumentaria sin pagar los respectivos derechos a sus titulares. La otra definición lo considera como un fenómeno de tomar elementos de una cultura minoritaria y emplearlos sin sus significados originales en un contexto ajeno, casi siempre con fines comerciales sin el permiso de los autores originales. Algo que aclarar de la apropiación cultural es que es un fenómeno que surge desde una cultura dominante hacia una minoritaria. Aquí es donde debemos delimitar la línea invisible sobre apreciación y apropiación. La apreciación es cuando tomamos con permiso una pieza o idea de una cultura y la representamos o la celebramos con respeto e integridad. En cambio, la apropiación es cuando se hace sin permiso y se hace con fines monetarios para el aprovechamiento de las ideas de una cultura minoritaria. Asimismo, este fenómeno de la apropiación cultural crea un choque no solo de disciplinas, sino también de conceptos, en donde la propiedad intelectual, los derechos de autor y el plagio chocan en un mundo donde no hay respuestas claras, ya que se unen también disciplinas del derecho comercial, la economía, el diseño o la antropología, donde podemos observar cómo este fenómeno de la moda no tiene solo repercusiones jurídicas o económicas, sino también sociales, porque vemos cómo se crean estereotipos y luchas entre diferentes culturas. Este fenómeno se encuentra regulado sí y no. No en el sentido que no hay una regulación en específico determinada para casos de apropiación cultural en Colombia, ya que este es un tema que hace pocos años ha tomado mucho interés y fuerza en el país, pero ya lleva un par de años internacionalmente. Pero al mismo tiempo sí está regulada en Colombia, debido a que si realizamos un análisis completo de las consecuencias que puede generar este fenómeno de la apropiación cultural, jurídicamente como económicamente, podemos ver que hay características y criterios que derivan de las aristas del derecho comercial, como son la propiedad intelectual, derechos de autor, derechos del consumidor y el plagio, y estos conceptos sí se encuentran regulados en la legislación colombiana. Empecemos por la propiedad intelectual, la cual se relaciona con todas las creaciones de la mente, así sean invenciones, obras literarias, artísticas, así como también símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio, cuyas dos vertientes jurídicas más destacadas son la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial se define como una categoría jurídica orientada a proteger las creaciones del intelecto humano, que poseen utilidad industrial. En cambio, los derechos de autor protegen igualmente dichas creaciones en el área de la ciencia, el arte y la literatura, las cuales no son tangibles. Específicamente, la legión que rige los derechos de autor están reguladas en la Ley 23 de 1982, Ley 44 del 93, Decreto 1474 del 2002, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la OMPI, y el Decreto 460 de 1995, así como el Convenio de Berna. Es importante destacar que la OMPI hace un gran hincapié en que las leyes bien construidas sobre propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial reducen el riesgo y generan asociaciones comerciales y promueven la competitividad en todo tipo de negocios, como también en la industria de la moda. Asimismo, muchos autores que se basan sobre las leyes que la OMPI sugiere consideran que la apropiación cultural es un acto abusivo y a su vez delictivo, que debería ser perseguido jurídicamente en estas legislaciones ya mencionadas, con responsabilidades civiles y además penales para quienes la cometan, diseñadores, así sean influencers, en conjunto con que esto le daría mayor visibilidad social y económica a los trabajos e ideas de los artistas que están siendo robados por medio de este fenómeno.
Adentrándonos más aún en su regulación, las dos entidades encargadas de su regulación, control y vigilancia son la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, y la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La responsabilidad a la SIC fue otorgada por medio del Decreto 149 de 1976. Para la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se le fue otorgada por medio del Ministerio de Justicia, que tiene como responsabilidad el diseño y administración de las autorías y registros de obras literarias y artísticas. Dentro de los mecanismos de regulación podemos ver que están descritos en el artículo 4 de la Ley 44 de 1993, en el cual se describe el registro de las obras. Este registro le otorga la publicidad al derecho de los titulantes y asimismo el dominio amparado por la ley y una garantía de autenticidad. Es necesario aclarar que su fuente es meramente declarativa y no constituida de derechos. Simplemente otorga el reconocimiento de autoría, la cesación de su derecho, oponibilidad a tercero, pero todos estos siendo voluntarios. A lo anterior hay que hacerle una breve crítica, debido a que podemos ver que la legislación de la propiedad intelectual no parece ir al mismo ritmo que la globalización y la digitalización, ya que la protección que provee esta legislación debería tener implicaciones internacionales en todos sus ámbitos, pero parece que en Colombia esto solo sucede con los derechos de autor, en términos del Convenio de Berna. Si la patente habla sobre una propiedad industrial, cada uno de los empresarios o diseñadores deben ir a cada régimen diferente y especificar el tipo de patente que necesitan, siendo esto una barrera comercial muy grande para pequeñas y grandes empresas, haciendo que el comercio sea mucho más difícil. Con lo anterior planteamos nuestra tesis principal, la cual define que la legislación presente para derechos de autor y propiedad intelectual en este momento en Colombia no es suficiente para acabar todas las necesidades que están saliendo sobre la globalización y digitalización de la moda, así como todas las demás industrias del país. Frente a lo anterior, podemos observar la necesidad de un derecho sui generis. Este vacío legal ha dejado un camino demasiado fácil para crear un escenario de desventaja a los grupos culturales minoritarios, los cuales son oprimidos por los diseñadores de high y fast fashion que manejan la industria de la moda mundialmente. Asimismo, es responsabilidad de la legislación de la propiedad intelectual reducir los impedimentos dentro del comercio nacional e internacional para que las pequeñas y grandes empresas puedan sobrepasar las problemáticas tales como su plagio o la pérdida de derechos de autor, ya que normalmente son las empresas dominantes las que se proceden a aprovecharse de la falta de la necesidad de derechos de autor en las comunidades minoritarias. Por medio del desarrollo del Fashion Law, estamos abiertos a una oportunidad gigantesca de expandir la legislación colombiana en términos de propiedad intelectual para que éste sea satisfactoria en todos los casos y fenómenos que se deriven de la industria de la moda, así como la apropiación cultural. Asimismo, podríamos implementar un método de consulta previa para que las diferentes comunidades minoritarias puedan tener un decir no solamente en si se les reconoce o no su diseño, sino si quieren que este sea masificado en la high y fast fashion. Asimismo, tenemos que implementar en la cultura de las empresas unas ideas de comercio y de diseño justo en la industria, exigiendo un reconocimiento monetario como social a cada diseñador y empresa que se llegue a inspirar de una cultura a cualquiera de sus autores originales. En modo de conclusión, tenemos que aceptar que el derecho, y en especial el Fashion Law, todavía tiene un camino muy largo por recorrer y deberá poner en marcha el aparato legislativo como jurídico para poder establecer y expandir sus mecanismos de especies de protección para las pequeñas grandes empresas y las personas que sufren de apropiación cultural. No basta con solo adaptar los instrumentos ya existentes, ya que estos se han demostrado que no toman las características que se han derivado de la apropiación cultural, como el paso oral de todas las artesanías, sino que sería ideal que el derecho le ofreciera un mecanismo preventivo a la industria de la moda y en especial a los diseñadores, como mencionamos antes, el método de consulta previa y reconocimiento exigible, por lo cual se puede inferir que la propiedad intelectual es un instrumento idóneo, pero a la vez aún no es satisfactorio en su totalidad para proteger la industria de la moda, teniendo en cuenta que esta es una industria real y no es solamente una expresión artística, si es una de las industrias más importantes del país. Es por este motivo que no se pueden aplicar sus diversas herramientas solamente para la protección sui generis que se planteó en este trabajo.